Hola, hola a todos, bienvenidos a este podcast Sanando desde la Raíz. Hoy vamos a abordar un tema fundamental para nuestra salud que lo hemos olvidado y es sobre el sueño. Hoy van a aprender sobre cómo vamos a mejorar la calidad del sueño, cómo obtener más energía, cómo funciona nuestro ciclo circadiano, cómo ser más resilientes al estrés, qué tipo de suplementación utilizar y cuándo utilizarla. Y lo más lindo es que hoy tenemos un invitado muy especial. No solo es pionero de medicina funcional aquí en Colombia, sino que es docente de muchos médicos, está expandiendo un mensaje sobre la salud para impactar a muchas personas, y para mí es un honor tenerlo aquí. Y no solo eso, sino que también la vida me ha dado el regalo de compartir mi vida con él, de aprender de él todos los días. Y bueno, gracias por este momento, por este espacio. Bienvenido, Luke. Gracias Laura, un placer estar aquí, compartir con toda la audiencia, es desde el corazón y lo que podemos ayudar para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Creo que tenemos mucho por compartir. Bueno, gracias. Decidimos escoger este tema porque yo creo que aquí más de uno ha tenido algún problema del sueño, sea para lograrse dormir o se levanta mucho en la noche o cualquier problema del sueño. Esto es muy frecuente en la consulta, cada vez se ve más, y el sueño es muy importante porque nos ayuda a reparar tejidos, a construcción de masa muscular, nos ayuda a reestructurar las neuronas, nos ayuda a obtener más energía, nos ayuda a todo lo que es con la depuración, la limpieza de esa basura que hacen las neuronas de alguna otra forma, un mecanismo de detoxificación. Y pensamos que solamente es irnos a dormir y ya. Entonces quiero que quede muy en claro por qué dormimos, qué ocurre si no dormimos a corto y a largo plazo. Pues a corto plazo creo que todos los hemos experimentado, ¿no? Nos levantamos cansados, no tenemos energía, somos más irritables, no logramos los objetivos que queremos. Realmente con pocos días de falta de sueño se empieza a cambiar, de hecho, la química interna de nuestro organismo. De hecho, la sangre se vuelve vieja, de hecho, porque vemos eso en los marcadores en el cual pues, indica el envejecimiento. A largo plazo, que bueno, a veces la gente no le pone tanto cuidado al sueño porque pues, piensa que no es tan importante y buscan luchar contra la deprivación del sueño, pero a largo plazo pues, es un gran factor del envejecimiento prematuro y contribuye al inicio de enfermedades pues, que hoy en día son las principales causas de mortalidad, como la enfermedad cardiovascular, como el cáncer, como las enfermedades metabólicas y también la neurodegeneración, que pues, lo mencionaste en los objetivos del sueño, que era pues, sanar, limpiar, recuperar, restaurar. Entonces nuestro cerebro como tal depende mucho de un sueño de calidad y una buena cantidad de sueño para garantizar que todos esos procesos se llevan a cabo de manera adecuada. Y es muy importante también, yo diría que el sueño impacta mucho en la salud mental. Por lo menos a quien no le ha pasado, yo a veces no duermo bien y me levanto de mal genio, con hambre, sin energía. O sea, para mí el sueño es fundamental, y en mis pacientes veo mucho que tienen una muy buena alimentación, hacen buena actividad física y los exámenes les aparecen con resistencia a la insulina, y me voy a indagar bien y tienen un problema del sueño. Entonces ahí es donde yo digo, oh my God, hay que trabajar el sueño. Entonces yo creo que es muy importante que la audiencia conozca y le dé realmente la importancia a este tema. Bueno, yo te quería preguntar, ¿cuántas horas en promedio debemos dormir? Pues la cantidad de sueño depende mucho de la edad. Entonces, en los niños chiquitos, entre recién nacido a 2 años, puede ser son rangos, ¿no? Puede ser entre 12 a 16 horas, luego entre 3 a 6 años puede ser entre 11 y 14 horas, luego de 6 a 14 años puede ser entre aproximadamente 9 a 11 horas, luego los adolescentes 8 a 10, los adultos entre 18 y 65 años, normalmente el promedio es entre 7 a 9 horas. Y vamos a ver que justamente cuando la cantidad de horas de sueño es inferior a 7, está relacionado a un aumento significativo de todas las causas de enfermedades que conlleva la muerte.
Entonces es muy importante. Y luego lo que se observa en la población mayor con el envejecimiento son unos cambios y la cantidad de horas que una persona mayor a 65 años debe dormir puede ser un poco menor, puede ser alrededor entre 6 y 8 horas normalmente debido a diferentes cambios relacionados al envejecimiento. Ahí es muy importante tener en cuenta no la cantidad de horas que dormimos, sino cuánto tiempo estamos pasando en cada fase del sueño. Hoy en día tenemos una ventaja, que es estos relojes inteligentes que nos muestran pues, cómo está nuestro ciclo. Y por lo menos yo que he venido como siendo un poquito más consciente del tema del sueño, pues yo lo utilizo, es una herramienta que utilizo y me doy cuenta que con cambios mínimos, o sea, el sueño cambia total. Entonces quisiera que habláramos un poco sobre las fases del sueño y la importancia que cada una tiene, porque cada una tiene una función diferente. Claro, bueno, acabamos de hablar de la cantidad, que es importante, y luego cuando vemos la calidad, tenemos que ver de esa cantidad total de horas, cuántas horas o cuánto tiempo pasamos en cada una de esas fases del sueño. Entonces, normalmente el sueño ocurre en diferentes ciclos de aproximadamente 90 minutos. Durante la primera fase de la noche ocurre, se enfatiza en lo que sea el sueño profundo. Entonces es una fase del sueño que se llama no REM, un término en inglés que es Rapid Eye Movement. Y luego de eso, en la segunda parte de la noche, normalmente ocurre la predominancia de esa fase de sueño que se llama REM, donde ocurren las ensoñaciones. Entonces se estima que normalmente pasamos de esa cantidad de horas totales, el 50% en un sueño ligero. Luego de eso, aproximadamente un 15% en un sueño profundo, que ahorita conversamos un poco más sobre qué está pasando y por qué tan importante esa cantidad para esos fenómenos de restauración, de sanación, de regeneración. Y luego aproximadamente 25% de nuestro sueño es en la fase REM. Entonces, que también es muy, muy importante por otros objetivos. Entonces, la calidad y cómo nos despertamos en el día siguiente, haber hecho muy bien esos procesos, depende de cuánto tiempo pasamos en cada una de esas fases del sueño. Ahí mencionaste, hay una fase que a mí me causa mucha curiosidad cuando la empecé a leer y es la fase del sueño ligero, que es ese primer momento cuando nos vamos a ir a dormir. Esta tiene un impacto muy importante en lo que es en la función motora fina y en la parte de consolidar memoria y la parte de la creatividad. Y estaba leyendo, por lo menos nosotros que nos toca estudiar tanto, hay una técnica que se llama Pomodoro, que nos invita a hacer, digamos, un día, una jornada larga de estudio y estudiar 20 minutos, hacer pausas de 5 minutos, repetir esto más o menos 4 veces. Al mediodía tomar una siesta de menos de 20 minutos para que no entremos en esa fase de sueño profundo, logremos consolidar un poco más la memoria y eso nos permite estudiar más en la tarde y el cerebro logra precisamente esa información como repartirla, ¿no? O sea, como primera etapa, segunda etapa. Y otra de las técnicas que utilizaba Thomas Edison, él se colocaba una pelota para hacer la siesta, una pelota en la mano, uno pues se puede colocar algún instrumento de metal y eso lo hacía, se quedaba dormido y cuando uno entra en esa fase en la cual los músculos se relajan, pues automáticamente la pelota se caía y entonces el ruido de la pelota lo despertaba y eso permitía que no entrara a fases de sueño más profundo. Entonces él trabajaba toda la creatividad a través de esa herramienta. Entonces me pareció súper curioso porque yo personalmente no la conocía. De ahora en adelante la voy a empezar a practicar. Sí, claro. Pero me pareció súper curioso porque tiene toda la lógica. Y yo por lo menos soy una persona que no suele hacer siestas. Y una que otras veces en la vida lo he hecho y la verdad es que me da esta energía y como que siento que me renové. Entonces me parece bien interesante poder jugar con esas herramientas a nuestro favor. Interesante, pero ya que tocas el tema de las siestas, creo que es importante resaltar que el tiempo que uno duerme una siesta no reemplaza el tiempo de calidad de la noche. Debe ser un tiempo suplementario que uno puede agregar dependiendo de cómo se siente a realizar esa siesta. Pero mencionaste los 20 minutos,
que normalmente uno trata de no superar ese tiempo para que no impacta o no afecta la capacidad de mantener el sueño durante la noche siguiente. Entonces, creo que podemos utilizar las siestas, la gente común y corriente, la recomendación es que sea siestas no mayores a 20 minutos. ¿Y antes de las 3 de la tarde o 5 de la tarde? Idealmente, exactamente. Idealmente. Es un poco como la cafeína, ¿no? Tratemos de no utilizar la cafeína después del mediodía porque nos puede afectar. Es un poco lo mismo que puede hacer una siesta, terminando impactando nuestra capacidad de mantener el sueño. Y después después de esa fase del sueño ligero, porque son 4 fases, ¿no? Sueño ligero, sueño profundo, y sueño REM. En esa fase de sueño profundo, yo he leído mucho sobre la importancia que tiene esta fase con la producción de esa hormona de crecimiento. A mayor sueño profundo, mayor secreción de hormona de crecimiento, por lo tanto mayor construcción de masa muscular, mayor producción de testosterona. Quisiera que me comentaras un poco más de lo que ocurre en esa fase de sueño profundo. Ya. Bueno, mencionas lo de la hormona de crecimiento, pero es bien interesante es que el pico de la hormona de crecimiento ocurre a partir de las 10 de la noche. Entonces, creo que nos lleva también a hablar de en qué momento uno debería ir a dormir. Sí. Entonces, porque uno si se acuesta a las 12 de la noche, aunque puede tener un tiempo de sueño profundo, no tendría la misma cantidad de producción de hormona de crecimiento que si tuviera ir a dormir más temprano. Entonces, eso arranca desde también una costumbre, una hora que uno se acuesta, idealmente 9:30, 10 de la noche, de tal manera que potencializa ese punto. Luego, esa fase de sueño profundo, permite básicamente al organismo mejorar el proceso de limpieza. Entonces, y eso diría que es algo que se descubrió hace aproximadamente unos 10, 15 años. Anteriormente, cuando yo estudié medicina ya hace bastantes años, no había como no se ponía mucha atención al sueño en realidad y había muchas cosas que no se sabía. Pero ese sistema de limpieza, que se llama el sistema linfático, haz de cuenta que es como el sistema de limpieza de la basura, de nuestro cerebro durante la noche, y eso se activa en un 60% durante la fase de sueño profundo. Imagínate. Entonces, para que recuperamos mejor, para que podamos crear nuevos tejidos, como lo acabas de mencionar, con potencializar el uso de la anabolía, o sea, la testosterona, la hormona de crecimiento, que se ve reflejado en la masa muscular. Dependemos de que la fase de sueño sea pues realmente adecuada en tiempo y en calidad. Es un momento en el cual las ondas cerebrales como que bajan en su intensidad, es como si fuéramos como a sumergirnos pues bajo el agua, en un espacio donde como si fuéramos a ir a bucear. El sueño es como un buceo, vamos a mayor profundidad, más difícil despertarnos y así mismo. Exactamente. Todo se induce relajación muscular, baja la presión arterial, baja la presión respiratoria. Es un momento en el cual realmente, en esa ventana, lo que está pasando en ese momento es pura regeneración. Y pues obviamente muy clave pues, para poder permitirnos vivir una vida pues muy saludable. Por lo menos a mí que me encanta hacer el deporte, yo ya estoy cada vez más obsesionada con tener más sueño profundo para ganar masa muscular. Pero es importante porque a menor sueño profundo, menor producción de hormona de crecimiento, menos testosterona, más cortisol, que es la hormona del estrés, más cortisol, más acúmulo de grasa en la pared abdominal, por ende más inflamación, y a mayor inflamación menos síntesis proteica, o sea, menos construcción de masa muscular. Eso es lo que quiero que quede súper claro. Entonces, mi invitación es hoy a que trabajemos en ese sueño profundo, y ahorita vamos a hablar de qué tips podemos hacer para mejorar la calidad del sueño. De acuerdo. Después de esa fase viene una fase que a mí me encanta, que es la fase de REM, movimientos oculares rápidos. De hecho, es la fase en la cual soñamos. A mí me encanta porque yo sueño, sí, mi amorcito sabe que yo sueño todos los días y a veces digo, oh my God, fueron intensos los sueños. Sí, me levanto como una película. Entonces es una fase en la cual el cerebro está muy activo, nuestros músculos están totalmente relajados, inclusive hay algo que puede a veces presentarse en los pacientes y es la parálisis del sueño, que es que
hay mucha actividad cerebral, pero nuestros músculos están totalmente relajados y el paciente puede estar como queriendo actuar en el sueño, pero es un mecanismo como del cuerpo de que el paciente no actúe en el sueño, ¿no? Entonces es como si uno tuviera alguna visión, pero está completamente dormido y no puede moverse. Esa sensación es horrible, a mí me ha pasado y es horrible. Y creo que hasta que empecé a estudiar el sueño logré entender que era una parálisis del sueño, no lo había comprendido hasta ese momento. Y el sueño REM, una de las cosas que más interesante me parece, y es en el tema que tiene en la salud mental, y es que en ese momento en fase REM, nosotros en el lóbulo temporal tenemos la amígdala. La amígdala es la que nos permite ser más, nos permite tener esa respuesta al estrés, ¿sí? Esa respuesta a un estresor, a una amenaza. Y en esa fase del sueño REM, la actividad de la amígdala baja. Por ende, el paciente se vuelve más resiliente ante una respuesta de estrés, ante las emociones. Entonces, trabajar en un paciente que tenga ansiedad o depresión, potenciarle esta fase de REM, es un paciente que yo voy a tener más tranquilo, sí, con mejor manejo de las emociones, y esto me causó mucha curiosidad. No sé si quieras aportar algo más de esa fase, pero a mí esas dos cosas fueron y eso me marcaron, esas dos cosas me marcaron en la parte del sueño REM. No, lo describiste muy bien. De hecho, en esa fase solamente son los músculos oculares que son activos. O sea, todo el resto del cuerpo está paralizado. Entonces, normalmente la gente que están, o sea, en sueño en ese momento, pues no se dan cuenta. Lo que tú mencionas de la parálisis del sueño es que hay un nivel de conciencia un poco mayor, entonces se da cuenta que estás paralizado y estás soñando, entonces genera como ese momento un poco especial que manejar en ese momento, pero en general la gente no se dan cuenta que son paralizados durante ese momento, que seguramente es por mecanismo de defensa, para que no vayamos a hacer cosas locuras durante esa fase y uno se empieza a mover y actuar en soñaciones. Pero son momentos muy, muy clave justamente para el manejo emocional, de la creatividad. Trabaja también en la memoria de manera complementaria a lo que la fase de sueño profundo hace en ciertos aspectos para venir a ayudar al manejo un poco más sensorial de las memorias, de la emoción relacionada al recuerdo, a la vivencia, al aprendizaje. Entonces es lo que viene a complementar la fase REM. ¿Cómo podemos potenciar esta fase REM? Aquí, antes de que se me olvide, la fase REM es la fase final del sueño. Entonces, una de las formas que tenemos para mejorar esa fase es tener más horas de sueño, ¿vale? Otra de las formas que tenemos para mejorar esta fase sería evitar la cafeína, porque la cafeína nos hace que bloquea la producción de un neurotransmisor importantísimo, que es el neurotransmisor llamado GABA, que es el que nos permite tener un sistema nervioso en modo parasimpático, es decir, relajado. Entonces la cafeína, que ahorita yo sé que vas a explicar algo de eso, evitar la cafeína, a mí me gusta mucho en este caso, si quiero trabajar la salud mental del paciente, promover una alimentación que me ayude a producir más GABA. Por ejemplo, cereales, carbohidratos de absorción lenta, ¿sí? Alimentos ricos en probióticos, por ejemplo el kimchi, el kefir, el chucrut, son microorganismos vivos, ¿sí? Bacterias que ayudan a producir ese neurotransmisor GABA. Entonces eso va a hacer que el paciente tenga un sistema nervioso más relajado. Entonces esos son tips muy básicos pero poderosísimos si yo quiero impactar en la salud mental del paciente, y eso lo quería mencionar sobre todo en esta fase de sueño REM, que quede muy, muy claro. Sí, muy, muy importante. Creo que muchas de las recomendaciones para optimizar el sueño en general empieza desde el momento que uno se despierta y cómo vive su relación con la naturaleza durante ese ciclo de 24 horas. Entonces, pues mencioné la cafeína. La cafeína es para muchas personas, debido al tiempo que dura en el organismo, puede impactar en impedir básicamente la inducción del sueño. Entonces es un elemento que puede contribuir a alterar nuestro ritmo circadiano. Ese ritmo circadiano yo lo veo como, Laura, como si fuera la fundación de una casa, y cuando el ritmo circadiano está equilibrado, pues la casa es sólida, y cuando la fundación está fragmentada, entonces se puede fisurar la pared,
o sea, se puede empezar a salir los defectos de la casa que se ve reflejado con esa insomnia, con esa incapacidad de dormir, de no tener un sueño recuperador. Entonces, mucho de las herramientas para poder facilitar el sueño vienen de esa capacidad de alinearse con el ritmo circadiano. No sé si quieres comentar tú alguno de tus, pues de tus principales herramientas que utilizas para estar sincronizada. Que queden claro que la luz es el mejor sincronizador de nuestro ciclo circadiano, la luz. O sea, levantarse, abrir la ventana, exponerse a la luz del sol es clave. Ojalá podamos ver el amanecer. Yo personalmente no veo el amanecer, pero me encanta el atardecer. Sí, es una de las formas en las cuales uno tiene mayor sincronizador con el sueño, el ciclo circadiano. Tener una rutina. O sea, yo soy súper disciplinada en mi rutina. Yo en la semana procuro irme a dormir siempre a la misma hora. Ya los fines de semana cuando voy a pensar en trasnochar es como, uy, no, mi sueño. O sea, sí, para mí es muy importante dormir. Otro de los sincronizadores así que para mí son importantísimos, el alimentarme unas 3-4 horas antes de irme a dormir, o en ocasiones inclusive ayunar. Me gustan los ayunos. También siento que es una forma de irse a dormir uno ligero. Meditar o hacer alguna actividad que haga que mi sistema nervioso entre en calma. Sea cantar, mantralizar, meditar, estirar, respirar, respiraciones abdominales, ¿sí? Profundas. Inhalo en 10 segundos, exhalo en 10 segundos y una herramienta que podemos hacer es colocarnos un libro encima del abdomen para saber que estamos teniendo una respiración abdominal bien profunda. Eso es una muy buena herramienta. Tener mascotas, por lo menos tenemos una rutina de irnos a dormir con mi gato va y nos busca, ¿sí? Y para mí ese momento en el que él está encima mío y yo lo rasco y me ronronea, yo siento que en ese momento mi sistema nervioso se relaja y como que me arrulla y me da sueñito. Y ese tipo de rutinas que me induzcan a estar más relajada, para mí es clave irme a dormir, porque si yo me pongo a ver Netflix, o como me pasó una vez, o varias veces me ha pasado que me acuesto a ver una serie súper interesante y quedo súper activa y no logro dormirme. Pues claro, mi sistema nervioso está súper estimulado. Y yo, ¿cuántos no les pasa que ven noticias antes de dormirse? Por ejemplo, voy a poner un caso aquí, mis papás tienen un problema del sueño, pero papá, ¿qué estás haciendo a las 9 de la noche? No, es que me puse a ver una peliculita en Netflix. No. Es que estás viendo Netflix en la noche, a altas horas de la noche, exponiéndote a esas luces artificiales, que ahorita quiero que expliques bien sobre eso. Son esas cositas pequeñas, pero que hacen una gran diferencia. Entonces, trabajar el sistema nervioso antes de dormir, yo siento que es uno de los primeros pilares. Sí, de acuerdo, pues mencionaste la luz. Entonces, y desde el amanecer al atardecer, pues tenemos esa gran ventaja de recibir toda la energía solar. Y bueno, eso nos ayuda básicamente a todo nuestro ritmo circadiano. Explícanos allí el por qué es tan importante que nuestro cerebro reciba luz. O sea, ¿qué hace en nuestro reloj biológico la luz? O sea, quiero que expliques bien para que empecemos a hacer conciencia de la luz artificial y del impacto que tiene la luz artificial versus el sol. Bueno, entonces la luz, como lo mencionaste, es el principal sincronizador porque es el que tenemos todos los días de manera constante. O sea, es lo que tenemos, aunque queremos ser, o sea, nosotros como médicos funcionales priorizamos la personalización de la intervención siempre. Pero si hay una excepción a eso, es el ritmo circadiano. Okay. Todos los seres humanos del planeta Tierra vivimos en relación con el Sol y vivimos con esa misma relación y los principios del ritmo circadiano pueden ser extrapolados casi para todo el mundo. Entonces empieza pues desde la luz y la calidad de la luz. Estamos expuestos a la luz solar desde el amanecer. Entonces, ¿qué pasa? Entonces tenemos nuestros ojos y la piel percibe la luz, induce ese mensaje a unos relojes biológicos. Todos hemos entendido ese término, ¿no? A veces nos levantamos en una cierta hora, ¿no? Pues el reloj biológico. Tenemos un reloj central en el sistema nervioso, en el hipotálamo, y tenemos relojes en todos los tejidos. Entonces,
se percibe esa luz y entonces manda el señalamiento que ya se acabó la noche. ¿A quién le manda la señal? Quiero que lo menciones. ¿A quién? Sí, la luz. Entra la luz y ¿quién recibe ese mensaje? Ah, el núcleo que lo recibe. Exacto. Ya. Quiero que menciones esa parte. Sí, es que me encanta. Esa parte del hipotálamo se llama el núcleo supraquiasmático. Entonces la retina percibe la luz. Hay efectos no visuales de la luz. Son esos efectos que termina apagando la melatonina o prendiendo la melatonina, dependiendo si estamos hablando de la mañana o de la noche. Entonces eso ocurre con ese fenómeno de la luz que entra en la retina, también a través de la piel, llega a ese núcleo principales y luego eso se comunica pues con muchos centros cerebrales y órganos para inducir que ya el día está en tal momento y nuestras funciones fisiológicas deben ocurrir de tal manera. Entonces la luz nos ayuda a sincronizarlo sobre un periodo de 24 horas. Luego de eso, entonces, obviamente en los últimos 150 años, pues ha cambiado la realidad. Antes de 150 años no existía la electricidad. Entonces, ¿cómo ha cambiado nuestra forma de relacionarnos con la luz en los últimos 150 años? Cuando hablamos de una evolución de más de 200.000 años desde que descubrimos el fuego, que era la primera luz distinta al sol en el cual vivimos nuestra relación con la naturaleza. Apenas en los últimos 150 años, con la luz, la luz artificial, la llegada de la electricidad, que entonces era la primera luz distinta en horarios fuera de lo común del sol, que pues empezó a dictar nuestra vida. Entonces, en ese orden de ella ya estamos expuesto después del atardecer a una contaminación luminosa. Entonces esa contaminación luminosa termina siguiendo estimulando ese famoso núcleo supraquiasmático y manteniendo nuestra vigilia durante mayor tiempo. O sea que nuestro cerebro entiende que es de luz, es de día todavía, porque hay luz, porque recibe luz y sobre todo esas luces blancas en la casa que yo personalmente las odio. O sea, mi recomendación es tengan luces cálidas, por favor, o bombillos rojos. Eso hace que nuestro cerebro con el bombillo rojo, la glándula pineal empieza a producir melatonina. O sea, yo sé que es muy disruptivo tener bombillos rojos, pero puede ser de mucha ayuda. Claro, como lo mencionaba, como también no solamente son los ojos. La piel. Exacto, la piel percibe la luz, entonces la iluminación ambiental es muy importante justamente para no sobreestimular esa exposición a la luz después del atardecer. Entonces, para justamente prepararnos a inducir el ciclo del sueño. Entonces, en esta orden de día es muy importante, pues por eso la importancia de la luz y en los momentos correctos a la intensidad correcta. Yo me quedo aterrada de esas personas que tienen que trabajar de noche y todo el día encerrados en una oficina y madrugan 5 de la mañana, no ven el sol, van a la oficina todo el día encerrados, salen de la oficina en la noche, entonces nunca ven el sol. Sí, y tienen esa disregulación del ritmo circadiano, tienen esa fundación fragmentada y es muy difícil que vayan a tener un sueño recuperador de calidad si a la base no se soluciona esa relación, esa armonía con la naturaleza desde ese punto de vista. También tenemos otros sincronizadores que podemos utilizar como la alimentación. Mencionaste un poco ciertos alimentos que favorecen la producción de GABA, un neurotransmisor que favorece el sueño, pero hay una cierta forma de alimentarse que es más alineado con nuestras necesidades fisiológicas del ritmo circadiano. Entonces es muy aconsejable que comemos la mayor parte de nuestras calorías provenientes de las proteínas y las grasas en la primera parte del día, o sea, entre el desayuno y el almuerzo. Luego, los carbohidratos complejos de buena calidad, como mencionaste, los alminos resistentes, por ejemplo, los alimentos fermentados y otros, pues frutas y verduras, que los consumimos principalmente a partir del almuerzo hacia básicamente hacia la cena. Pero de todas maneras, todas las proteínas del día, la recomendación es que la gran mayoría se consume antes de las 3 de la tarde. Hay un dicho que es desayunamos como rey, almorzamos como príncipe y cenamos como mendigo. Exacto, entonces tiene mucha lógica en la crononutrición. Crononutrición y alimentos ricos
alimentos ricos en triptófano, por ejemplo. El triptófano es un precursor de la producción de la melatonina, entonces en ese orden de día yo voy a buscar alimentos ricos en triptófano, alimentos ricos en magnesio, sí, entonces definitivamente a través de la alimentación sanamos. ¿Qué otra herramienta podemos utilizar para mejorar la calidad del sueño? Ya hemos mencionado luz, alimentación. Pues lo otro importante en sincronizar el ritmo circadiano es el ejercicio. Entonces el movimiento. El movimiento y principalmente el movimiento pues que no sea tan tarde, especialmente de alta intensidad, porque eso también puede impactar el sueño. Entonces buscar encontrar momentos en el día regular en el cual con su rutina hace ejercicio a una hora similar de manera repetitiva, de tal forma que se mantiene un ritmo continuo. Entonces es otra de las herramientas para sincronizar nuestro ritmo circadiano. A mayor actividad física, mayor sueño profundo. Importante. Bueno, mejoramos en general todo el sueño, pero mucho impacto, sobre todo si queremos ganar masa muscular, sueño profundo. Sigo reiterando en eso. Claro, y todo lo hemos vivido así en varios momentos de nuestra vida, cuando uno hace un día, se va, no sé, se conecta con la naturaleza, hace un hike o hace un día de esquí en la montaña y termina agotado y dice, voy a dormir como un bebé, ¿no? Sí, y eso es como que, wow, uno se recupera de haber hecho ese esfuerzo durante el día. Entonces, a veces en la vida cotidiana de mucha gente, pues mucho sedentarismo, poco movimiento, y termina pues que no se generó pues ese nivel de estímulo requerido para poder garantizar un sueño adecuado. ¿Qué otra herramienta sí que tú digas, vital? Bueno, hemos hablado de la cafeína. La cafeína, podemos hablar un poco más. Estamos de Colombia, el país del café. Y es muy rico. y bueno, yo como canadiense me gusta el sabor del café y es un reto también controlarlo. Y también mi genética es... Eso es importante mencionarlo, que no todo el mundo sabe que existe este tema de la genética. Cuéntanos un poquito, ya que tú tienes ahí una mutación en un gen y sin embargo no haces caso. No, sí, hago caso la mayor parte del tiempo. Pero sí, entonces la gente... De acuerdo a su genética, detoxifica el café o lo elimina o lo metaboliza a diferentes velocidades. Entonces, si uno lo detoxifica rápido o lo metaboliza rápido, pues los efectos sobre el sueño son pues, menos perjudicial. Pero si uno es un lento metabolizador del café debido a una mutación, que yo en el caso mío la tengo, entonces pues, la cafeína se persiste con mayor tiempo en mi organismo. Y hay un fenómeno que se llama como la carga al sueño. Nosotros, los seres humanos, una de las palancas básicas que tenemos, o sea, nosotros somos diseñados para dormir. De hecho, la tercera parte de nuestra vida la pasamos dormidos. Entonces, a medida que avanza el día, se empieza uno a sentirse más cansado y es normal. Se llama como la carga del sueño. Y la cafeína, justamente, actúa como un bloqueador. Bloquea ese aumento de la presión que nos prepara a dormir. Que es gracias a la adenosina. Eso es exacto, es una molécula en el cerebro que se empieza a subir los niveles a la medida que unos avanzamos en el día, y cuando se saturan los receptores en el cerebro, entonces pues ya es cuando ya estamos con la somnolencia iniciales que pues luego nos conlleva al sueño. Entonces ya sabemos, café antes de las 2 de la tarde. Exactamente, idealmente eso para no afectar la cantidad, pero también hay gente que pueden tomar un expreso, doble expreso a las 7 de la noche y dicen, no, pues a mí no me impacta el sueño, toco la almohada y me duermo. Puede ser, pero también puede afectar la calidad. La calidad. Entonces hay que revisar qué tanto afecta el sueño profundo, el sueño REM, tiempo, etc. Y puede ser que la cafeína, como es el otro, que es el alcohol, que sería algo que podemos también tocar, que en el mundo siempre se habla que la cafeína es el upper, ¿no? el estimulante, y el alcohol es el downer, el sedante. Y uno dice, pues estoy tomando alcohol y pues me duermo. Sí, igual, pero cómo afecta las fases del sueño y la calidad del sueño. Y las investigaciones científicas han demostrado que el alcohol en particular suele disminuir el sueño profundo,
el sueño REM también, entonces es algo que hay que consumir en moderación. Entonces ya tenemos la luz, movimiento, tener una rutina, siempre intentar acostarse a la misma hora. Si voy a salir el fin de semana, pues procurar que sea más o menos 2 horas de diferencia a la hora que yo normalmente me acuesto. Mencionamos sobre la cafeína, mencionamos sobre el alcohol. Yo mencioné algo sobre lo importante que es que nuestro sistema nervioso esté en calma, o sea, tener esa rutina de meditar, de tomar una aromática, un tecito caliente. También se puede, las aromáticas, las infusiones, porque lo que hace es calentarnos. Y resulta que cuando tomamos esa aromática caliente o tomamos una ducha caliente, pues nuestro cuerpo se calienta y él después se va a enfriar. Entonces es el mismo mecanismo que el cuerpo utiliza para irse a dormir. Entonces es como decirle al cerebro, es hora de dormir. Entonces tomar una bebida caliente puede ser con pasiflora o con manzanilla, infusión de manzanilla. De hecho, la manzanilla tiene buenos estudios en el impacto, pues en el momento de irse a dormir. Podríamos tomar unas infusiones calienticas antes de dormir, tomar un baño caliente, que creo que más o menos la temperatura ideal, si no estoy mal, es entre 40 a 43 grados centígrados. Ideal que uno debería tomar una ducha bien caliente antes de dormir, 90 minutos antes de irse a dormir. Así como en la mañana, si yo quiero tener más energía, más dopamina, estar súper activa, me baño con agua fría. En la noche me voy a bañar con agua caliente. Entonces es una forma también de relajar mi sistema nervioso y de enviarle esa señal al cerebro de que es hora de dormir. Esa también sería otra herramienta. ¿Qué otra herramienta se nos escapa? Bueno, tocas un poco el tema de la higiene del sueño, básicamente todos los diferentes factores que favorece pues un sueño de calidad. Entonces, adicionalmente, pues podemos hablar de la oscuridad del cuarto. Entonces, uno busca lo más oscuro posible, de tal manera justamente que dejamos de estimular ese núcleo supraquiasmático e inducimos la producción de melatonina, que es una hormona que se eleva como señalizador, que ya vamos a iniciar pues básicamente toda la fase de la noche. La melatonina no es un sedante, es un inductor del sueño. Quiero que quede súper en claro eso, porque a veces me llegan los pacientes, yo tomo melatonina, llevan tomándolo un montón de tiempo. Entonces la melatonina es la que nos ayuda a inducir el sueño, que se produce más o menos a las 9 de la noche y con la habitación completamente oscura. De acuerdo. Sí, luego más adelante hablamos de la suplementación, porque también la dosis es muy importante si uno va a utilizar eso. Mucha gente se pasan de dosis y no hay que utilizar dosis muy alta de melatonina justamente para inducir el ritmo circadiano. Entonces, bueno, también se puede utilizar lo que son el antifaz para también, en caso que no se puede controlar toda la... La idea es que la habitación esté oscura y que yo no me pueda ver ni mis manos. Esa sería la indicación ideal. Pero como a veces es difícil, yo por lo menos sí uso mi antifaz. Y la verdad, mi sueño ha cambiado desde que uso el antifaz. De acuerdo. Y también puede servir cuando uno se desplaza, está en un hotel o en donde un amigo o en un avión. En el avión lo hemos usado. Exactamente. Entonces, el sonido también. Entonces, si uno le fastidia el sonido, pues los tapones. También existen los ruidos blancos o los diferentes... Las ondas delta también. Delta, hay varios tipos de música que también pueden ayudar a... Música sin voces, ¿no? Sí, obviamente, sin voces, son tipo de ondas que se buscan, pues lo pueden buscar en YouTube, hay muchos, pues los binaural beats, hay varios tipos de elementos que se pueden utilizar. Y eso hasta los elementos pues, tecnológicos, ¿no? Entonces, lo que es evitar cargar el celular justo al lado de la cama, los bombillos de LED de algún elemento electrónico no debería estar. De hecho, el televisor no debe estar en la habitación, que eso es un tema delicado. Para mí, el televisor en la habitación es como casi tener el excusado en el medio de la sala. Sí, entonces, eso es muy, muy importante. La temperatura de la habitación. La temperatura está idealmente alrededor de los 18 grados centígrados, porque justamente es la temperatura corporal baja, como lo acabas de mencionar, con el uso de la ducha. Entonces ayuda como a inducir que la temperatura sea más fría para dormir.
Hay algo que no hemos mencionado, la oxitocina antes de dormir. La oxitocina, exacto. Sí, claro, mi amor. La habitación, la cama se debe utilizar para dormir y para el romance. No más, y eso se ha demostrado que sí. Sí, sí, sí. ¿Y lo has experimentado? Sí, 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 sí. Muy bien. Eso no falla, no falla. Y también por eso el hecho de también tener una mascota nos ayuda. Cada que vemos el perrito, el gatico, pues eso nos llena de oxitocina. El abrazo, el arrunchis con la pareja o si tienen hijos con los hijos antes de dormirse, eso también va a hacer que nuestro sistema nervioso esté tranquilito. De acuerdo. Bueno, y yo creo que hemos hablado de pilares fundamentales para mejorar la calidad del sueño. Ya para ir finalizando, hablemos un poquito de la suplementación. Ok. Entonces, ¿qué suplementos así son claves que podemos utilizar y en qué momento o en qué tipo de pacientes? Ya. Bueno, entonces si vamos desde los micronutrientes, o sea, los elementos esenciales, vitaminas y minerales, el magnesio es uno de los elementos principales. Yo uso mi magnesio todos los días. El magnesio tiene muchos beneficios en el organismo, pero en particular pues, suele relajar o inducir varias reacciones que ayuda a dormir. Entonces si tomamos magnesio se puede dividir en 2 momentos del día y tomar un poco más en la noche, tipo 6, 7 de la noche, puede ayudar básicamente a un sueño más reparador. He escuchado que en magnesio hay uno que llega más al cerebro, que es el trionato de magnesio. Porque hay diferentes tipos de magnesio, ¿no? Está el trionato, bisglicinato, citrato de magnesio. Sí, de acuerdo. Cada uno tiene como una función un poco más afín. Sí. ¿Qué piensas de eso? Pues hay un poco de mercadeo detrás de eso, la verdad. Sin embargo, pues la idea es utilizar una sal que sea biodisponible, que sea glicinato, citrato, treonato, pues son sales queladas. Y es la cantidad adecuada también, y bueno, hay muchas otras cosas a verificar en temas de calidad. Entonces el magnesio es un elemento que se puede utilizar normalmente alrededor de los 200 miligramos, 250 miligramos de magnesio elemental, que normalmente puede corresponder a aproximadamente unos 600 miligramos de la sal de magnesio, tomándolo en la noche. Sirve las plantas adaptógenas. Las amo. Entonces son extractos botánicos que sirven justamente para normalizar el sistema nervioso autónomo que mencionabas, que también lo potencializamos con la meditación, con la respiración, con el mindfulness, con la lectura, con el canto. Pues las plantas adaptógenas vienen a modular ese sistema modular, nervioso. Exactamente, cuando estamos un poco más... que dicen hace cortisol, vea, cálmese un poquito. Exactamente, que suelen las personas que no tienen buena capacidad de inducir el sueño, el cortisol un poco elevado en la noche. Entonces las plantas adaptógenas, para nombrar algunas... ¿Tiene alguna resistencia? Pues a mí me gusta pulsarla, porque siempre consumirla puede generar una cierta... puede acostumbrarse y no tener el mismo efecto. Okay. Entonces justo recomiendo dejarlo los fines de semana o hacer 3 semanas sí, 1 semana no, los días de semana tomarlo, los fines de semana descansar. Entonces, también para que el cuerpo no se vaya acostumbrando a los efectos de los adaptógenos. Y vas a mencionar cuáles te gustan. Pues está el ashwagandha, está el luterococo, está la rhodolia, está el cordyceps, y hay otras plantas también, el holy basil es otra, la remaña, hay varias otras plantas adaptógenas, pero lo que más fácil se consigue normalmente son el luterococo, el ashwagandha, el schisandra es otra también de las plantas que son más comercial. El triptófano también, el 5-HTP. Exacto. Eso es como un precursor de la melatonina. Exacto. Entonces, para producir melatonina proviene desde el triptófano, que se convierte en 5-HTP y luego en melatonina. Entonces, también es para dar la materia prima para producir la melatonina que se requiere. Y como mencionaba, si se va a utilizar la melatonina para ayudar a reorganizar el ritmo circadiano, son dosis muy bajas. Son dosis que no deben superar los 2 a 3 miligramos
y de hecho podría ser hasta menos. Es que a veces no son tan fáciles de conseguir las dosis de 0.5 o de 1 miligramo. 0.3 a 5, y eso que hay pacientes que usan hasta 10 miligramos. Sí, exacto. Las dosis altas de melatonina no tienen que ver con el sueño, tiene que ver con otras acciones de la melatonina, con usos médicos en condiciones de autoinmunidades, de cáncer, de neurodegeneración. Entonces, para dormir no se requiere dosis más elevada de y un ciclo esa de cantidad. 15 días máximo. Exacto, porque la idea es alinearnos. Nuestro sistema está diseñado para poder estar alineado con el ciclo del sol. Entonces, es un corto tiempo. Inductora, no es sedante, Exacto, para que eso quede súper claro. Exacto. Bueno, ¿alguna otra tip que quieras mencionar? Pues yo quiero mencionar, creo que es el uso de los somníferos. Ay, sí. Entonces, los fármacos inductores del sueño, los benzo. Todo el mundo en Estados Unidos toma benzodiazepinas, es increíble. Es realmente muy grave, en muchos casos es mal formulado por los mismos médicos. Ya gracias a Dios, gracias a la mayor investigación que hay en el sueño en los últimos 10, 15 años y mucha literatura científica que están saliendo, ya se está viendo por primera vez que la cantidad de formulación de benzodiazepina está disminuyendo por fin, porque ya se da cuenta el impacto que crea en adicción, en afectar las fases del sueño, la calidad del sueño. Entonces los somníferos, hay diferentes clases, no digo que no son útiles en ciertos casos agudos, no debería ser utilizado de manera crónica en ningún caso, siempre deben ser utilizados con un plan y un plan de descontinuar el producto si se requiere utilizar, pero haz de cuenta que pueden inducir el sueño, pero no generan un sueño de calidad. Entonces, busquemos básicamente con el acercamiento de medicina funcional, ir enfocado a buscar la causa raíz que genera básicamente la problemática del sueño. Y hay otras moléculas que por tiempo no tenemos tiempo de hablar, que se pueden utilizar para poder mejorar el sueño profundo, mejorar el REM, y bueno, puede ser de mucha mayor utilidad y mucho más segura que los somníferos común y corriente. Bueno, este podcast daría para más tiempo. Yo creo que el sueño tiene demasiada información. Yo creo que todos los pilares que hemos mencionado, yo creo que vamos a sembrar muchas semillitas el día de hoy con toda esta información tan valiosa. Por eso el podcast se llama Volviendo a la Raíz. Yo quería que pilares sencillos, claves y básicos, y cuando logramos comprender cómo funciona nuestro cuerpo, conectarnos con las necesidades que nuestro cuerpo tiene, escucharlo, dominar ese sistema nervioso, porque hoy en día estamos tan agitados que mantenemos en modo alerta todo el tiempo. Yo esto lo trabajo mucho con los pacientes. Para mí por eso la salud mental es tan clave, y por eso el sueño siempre lo pregunto. Yo creo que son solo los médicos funcionales, podría decir, que preguntamos cómo está su sueño, porque los pacientes me dicen, no, a mí nunca me han preguntado esto. Yo siento que eso es un pilar clave. Siento que al trabajar este tema vamos a bajar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, vamos a disminuir la incidencia de diabetes, enfermedades neurodegenerativas, vamos a mejorar la salud mental, que hoy en día está cada vez más pacientes con trastornos mentales. Así que muchas gracias por toda esa información tan valiosa que compartiste el día de hoy. Gracias. Quiero que hagas la invitación al público de ese congreso de medicina funcional que se va a hacer en Bogotá pronto. Compártenos un poquito sobre eso. Sí, bueno, como Laura mencionaba al principio, pues llevamos un recorrido muy largo de promover la medicina funcional en Latinoamérica desde más de una década, pero este año en particular vamos a hacer por primera vez un congreso enfocado en la optimización de la salud, enfocado para cualquier persona, para un ser humano, usted, profesión de la salud. Entonces va a ser el 26 de septiembre en Bogotá, de manera presencial, o también hay una opción de streaming online también que pueden acudir. Es una oportunidad increíble para recibir una información súper valiosa por unos médicos de alto nivel que llevan un largo recorrido en el mundo de la prevención, de la medicina funcional. Entonces, si quieren explorar varias
como hacks o biohacks que pueden hacer en su vida para optimizar su salud, apuntar a una longevidad saludable, de pronto vivir más de 100 años en una condición de salud óptima. Entonces les invito a participar este evento el 26 de septiembre, primer Congreso Internacional de Optimización de la Salud en Bogotá. Pueden en la descripción Les vamos encontrar a dejar toda la información. el link de inscripción y no se lo pierdan porque... Claro, una gran inversión en su salud para volver a tomar el 100% del control en lo que usted puede básicamente garantizar y llevar a cabo en sus vidas. Eso es lo que yo trabajo en medicina funcional con mis pacientes, es empoderar, que el paciente haga conciencia y que él en un año me diga, doctora, estoy súper bien. De hecho, se sienten a veces tan bien que se toman sus meses en volver, y la clave es eso, ¿no? En que ellos hagan esa conciencia, sepan cómo comer, qué tipo de alimentación necesitan, cuáles son esas herramientas adicionales que tenemos a la mano para retardar el envejecimiento, ¿sí? Porque no solamente es hacer medicina estética, sino sí, retardar ese envejecimiento a nivel celular. Y bueno, o sea, es un congreso que merece la pena ir y bueno, muchísimas gracias. Ahí se tocará el sueño a más profundidad nuevamente, pero bueno, también muchos otros aspectos sí, de la medicina del estilo de vida. Bueno, muchas gracias a todos, con mucho amor para ustedes, espero verlos en una próxima oportunidad. Chao, chao.